Ya queremos presentar nuevamente a Juan Nebel. ¿Cómo está, Juan? Él es asesor financiero y economista. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a tener el tema que es justamente qué hacemos con el ahorro y por qué invertir, que es justamente algo que ya habíamos hablado hace algunos programas y que también, bueno, Gio es muy joven y está bueno también saber 24. Saber todo esto, bueno, del tema del ahorro, de la inversión. La misma edad. Sirve un montón, sin duda, ¿no? ¿Cómo está, Juan? Todo bien, ¿ustedes? Todo bien. Bien. Bueno, me alegro. En el programa pasado hablamos básicamente de por qué ahorrar y cómo hacerlo. La idea de esta columna es hablar, bueno, una vez que ya ahorré, ya logré sistemáticamente todos los meses apartar algo, que me sobre un poquito. Bueno, ¿qué hago con eso? Una vez que ya acumulé algo, lo dejo en la caja de ahorro, lo invierto en un negocio propio, lo invierto en otra cosa, qué tipo de opciones hay y por qué lo invierto o por qué habrá gente que capaz cree, bueno, no hago nada. Entonces, ahí lo primero a entender es, no hacer nada no debería ser una opción. ¿Por qué? Porque en cualquiera de las monedas que nosotros podamos ahorrar, nosotros típicamente estamos o en pesos uruguayos o en dólares, hay inflación. ¿Qué quiere decir inflación? Aumento generalizado de precios en la moneda que nosotros tenemos. Entonces, básicamente, si nosotros no hacemos nada, todos los años tenemos un poco menos. O sea, esa es la forma asegurada, o sea, en la que en el 100% de los casos uno va a perder. Y a veces eso es como quizás lo que cuesta más entender, porque uno cree, bueno, si no hago nada no tengo riesgo. No, ahí el riesgo es el 100% porque seguro vas a perder plata. Entonces, el primer objetivo debería de ser, bueno, ahorré. Ahora voy a invertir simplemente porque necesito mantener el poder adquisitivo de lo que ahorré. Tanto me costó, tanto trabajé, no puedo darme el lujo de que se me deprecie. Y además esa depreciación viene de la mano de la emisión de moneda de los bancos centrales. Exactamente. Es algo sistemático, es algo que no podemos controlar. Podríamos pensar que es como otra especie de impuesto que no está a nuestro alcance. Entonces, el primer objetivo sería, bueno, que mi plata no se deprecie. Y de ahí para arriba. Entonces, en Uruguay hoy en día la inflación está muy baja. Está en el entorno del último año del 3 y poco por ciento. Pero históricamente es mucho más alto. Bajó muchísimo. Sí. Pero históricamente es mucho más alta. Históricamente hablamos de arriba del 5%. Sí. Entonces imaginemos, logramos ahorrar una plata, al año siguiente ya tenemos un 5% menos, pero de forma silenciosa. Nadie te avisa, pero eso vale cada vez un poco menos. Si hacemos eso durante 5 años, ya hablamos de que se nos consumió el 25% del trabajo que generamos en depreciación de la moneda. Una locura. Exacto, todo sube de precio, menos tu moneda si se mantiene ahí en la caja de ahorro sin hacer nada. Entonces el primer objetivo es ese. En Uruguay hoy la inflación está en 3%, uno debería ser un poco más alta, probablemente eventualmente suba algo, pero debería ser, bueno, que por lo menos mi plata me rinda la inflación. Y de ahí para arriba. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo invierto? Porque tampoco, si lo invierto, pero lo invierto en algo que me dé pérdidas y no ganancias, voy a perder mucho más que la inflación. Sí, o sea, exactamente. Sí. Hay que ahí buscarle la vuelta. Entonces, hay mecanismos de inversión para cada tipo de objetivo. Hay gente que simplemente le está conforme con que su capital evolucione con la inflación, no perder poder adquisitivo, su dinero tampoco va a trabajar para él, porque en realidad se va a quedar mantiene estático. Se mantiene estático, entonces nunca va a tener un crecimiento real. Pero hay mecanismos que funcionan de esa forma. Por ejemplo, si vos tenés unidades indexadas, o mucho mejor aún, bonos en unidades indexadas, tu capital va a evolucionar con la inflación más un porcentaje adicional. Entonces puedes estar tranquilo que año a año tu capital crece con la inflación, con la evolución de precios, y a su vez tenés un rendimiento adicional, que eso sí es crecimiento real. Después podemos hablar de alternativas en dólares, que implican que, bueno, tenés un rendimiento fijo en dólares que esté por encima de la inflación, y hay un poco de todo, y en otro programa vamos a hablar bien de las alternativas. Pero lo importante es eso, uno tiene que lograr primero la inflación, ese es el objetivo base, y hay formas muy fáciles de lograrlo, que capaz una vez piensa la palabra inversión, es re complicado. Creo que es el momento más complicado, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, cierto monto y preguntarte, tener el interés de invertir
pero no saber en qué. Exacto. Creo que ese es un gran problema. Claro, y ahí hay que tener cuidado, porque si no sabes en qué y haces cualquier cosa, capaz que es una mala idea. Entonces, lo importante es saber que hay mecanismos súper fáciles donde no necesariamente estás asumiendo más riesgo que en la caja de ahorro del banco, pero que por lo menos te lo están remunerando. Ahí lo que hay que entender es, el banco trabaja con el capital de uno. O sea, si uno tiene $10.000 en el banco, no es que los $10.000 están en un cofre parados ahí y no los toca nadie. Sí. Exacto. O sea, el banco hace dinero con tu ahorro. Es un dinero que está en movimiento. Exactamente. Entonces, a ver, en definitiva, tu riesgo es el riesgo, es el banco. O sea, si el banco no gestiona bien los créditos o tiene un problema, tu capital en realidad suele estar prestado. Exactamente. Entonces, bueno, obviamente es un riesgo bajo porque es el riesgo del banco, pero imaginemos que nosotros tenemos la plata en un bono en unidades indexadas, o sea, mi capital todos los años va a crecer con la inflación de Uruguay y que además me paga un retorno adicional además de la inflación. O sea, ya estás hablando de que lográs generar muchísimo más que tener con la caja de ahorro así nomás, y mucho más que con un plazo fijo. Exactamente. Porque también muchas veces la gente lo primero que hace es plazo fijo. No necesariamente eso es más seguro que un bono del Estado. Entonces, si uno tiene un bono del Estado, ¿cuál es su riesgo? El Estado. O sea, el incumplimiento del Estado, el propio Estado frente a esa deuda. Y bueno, en realidad Uruguay es un país súper bien calificado en términos de riesgo crediticio, con instituciones muy sólidas, más allá de los cambios de gobierno. O sea, es un país que políticamente siempre ha sido bastante ordenado, estable. Entonces eso es muy bueno. Y ahí lo que hay que entender es, bueno, hay alternativas súper fáciles donde mi riesgo es bien simple, es el incumplimiento por parte del Estado, donde yo puedo tener la inflación y un poco más. Y eso, en realidad, el proceso, y ahí viene la segunda parte. Bueno, capaz que uno dice, bueno, está perfecto, me encantó la idea. ¿Cómo lo hago? Claro, ¿cómo hago ahora? ¿No? Ahora, ¿cómo llego al resultado final? Un bono que es un papel, se corta. Históricamente, anteriormente, hace años, era literalmente un papel, que los cupones, o sea, los intereses eran como unos cuadraditos que se recortaban, y la gente iba a cobrar sus intereses con el cuadradito. Hoy en día todo eso obviamente es electrónico. Exactamente. Pero bueno, el punto es, ¿cómo se logra justamente? Ya ahorré, ahora entendí en qué puedo invertir acorde a mi perfil de inversor, que también lo vamos a hablar después, pero sigamos con el ejemplo de que me dé la inflación y un poquito más. Sin asumir grandes riesgos y con un riesgo bien específico. ¿Cuál es el primer paso? Me tengo que abrir una cuenta de inversión. O sea, yo tengo que tener esos bonos custodiados en algún lado. Entonces, me abro una cuenta de inversión a mi nombre. Hoy en día ese proceso es bastante simple. Obviamente uno tiene que pasar su cédula, su comprobante de domicilio, comentar a qué se dedica y demás. Pero logra tener su cuenta donde ahí va a poder tener los activos que quiera, ya sean los bonos de Uruguay en unidades indexadas, en dólares, en pesos, los bonos de Alemania, la acción que te guste, o un fondo de inversión, o de hecho, si trabajás en alguna empresa local, también puedes acceder a productos locales, o sea, vehículos de inversión locales, por ejemplo, un título de deuda de una empresa uruguaya, que la ves todos los días. Eso también tiene mucho más atractivo porque a la gente pasa por la puerta, lo ve, le genera confianza. Pero bueno, el punto es, el primer paso es una cuenta de inversión, que requiere todo lo que hablamos. Una vez que tengo la cuenta, tengo que dar la orden para comprar eso, que capaz que a uno le cuesta entender, bueno, ¿qué es un bono? Bueno, un bono tiene un código, hay toda una estructura financiera atrás de todo eso. O sea, la cocina del mercado financiero obviamente es bastante más complicada de entender y no es necesario entenderla. Pero yo tengo un bono custodiado en esa cuenta de inversión y cada vez que el emisor, o sea, Uruguay, pague el interés, por ejemplo, o el dividendo de una acción o lo que sea, me va a entrar a esa cuenta donde yo tengo custodiados mis activos. Y eso es, imagínate como si tuvieses una propiedad y todos los meses el inquilino te transfiere el alquiler y te entra a tu caja de ahorro del banco. Bueno, si tenés un título de deuda, te va a entrar ese interés a tu cuenta de efectivo en esa cuenta de inversión que tenés a tu nombre. Bien. Se lo puedes reinvertir, podés retirarlo, podés hacer lo que quieras. Pero bueno, es un proceso súper simple y hoy en día con la tecnología es cada vez más sencillo. El tema justamente es entender, bueno, ¿por qué tengo que invertir? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo ir de a poco? ¿Cómo ir con algo donde tenga bien focalizado cuál es el riesgo y cuál es el resultado? Exactamente, creo que justamente con esto que decís, Juan, hay tanta información
y tanta gente que te explica o que te dice invertí en un lugar, invertí en otro, pero en realidad la mayoría de esa gente no te explica justamente el riesgo que hay o la seguridad que hay también. Exacto. Cuando vos invertís tenés que tener la seguridad justamente de que tu monto, tu ahorro, donde lo estés destinando, tiene que tener seguridad, y eso es importante que lo menciones también. Totalmente, y eso lo que sí vos es clave, porque vos deberías, si estás bien asesorado, que obviamente es importante hacer esto de forma acompañada, es tener clarísimo cuáles son los diferentes escenarios. O sea, qué es lo que uno puede esperar de lo que tiene. No puede pasar que vos compres algo que eventualmente tenga fluctuaciones descabelladas y que vos no sabías que eso era un escenario posible. Y eso es entender los productos, los vehículos, el asesoramiento es importante, pero entender eso, cuáles son los diferentes escenarios, en qué escenario yo puedo correr riesgo, qué es lo que puedo esperar de esta inversión, cuál es la rentabilidad que puedo esperar. Y ahí también lo que pasa es que el inversor, la mayoría de los inversores capaz, o la mayoría de la gente cuando empieza, que es normal porque lamentablemente no hay mucha educación financiera en las escuelas ni en las universidades. Va por riesgo chico, ¿no? Claro, o sea, es normal que la gente no tenga este conocimiento, pero claro, a vos te hablan todo el tiempo de rentabilidades. Claro. Esto rinde tanto. Y cuanto más mejor, ¿no? O sea, la gente tiene pensado cuanto más mejor. Bueno, depende. Ese es el tema. Exactamente. Claro, es cuanto más mejor ajustado por qué riesgo tiene eso. Si dos cosas tienen el mismo riesgo y una rinde 6% y la otra 5%, estoy de acuerdo que el 6% es la mejor. Pero no necesariamente un 9% de rentabilidad es mejor que un 7%. Todo depende de qué riesgo hay atrás. Del riesgo de fondo. Claro. Exacto. Y esa es la parte que a veces, claro, por el desconocimiento no se analiza. Bueno, ¿qué riesgo hay atrás? Está bien, te pagaban esto, pero ¿qué riesgo había atrás? ¿Qué control vos tenías acerca de que estas rentabilidades eran reales? ¿Cuál era el activo subyacente? ¿Cuál era el marco jurídico de todo esto? Entonces, eso es súper importante. Es más, te diría que para mí es más importante que la rentabilidad, porque una inversión donde vos no tenías medio el riesgo, está perfecto. Te dijeron que rendía, voy a decir un bolazo, de 15% anual. Ya cuando te hablan de esos números, ahí ya tenés que abrir el panorama de la alerta, ¿no? Sí, ya tenés que abrir las orejas, porque hay muy pocas cosas en el mundo que rinden eso, o que históricamente han rendido eso, pero te hablan de ese tipo de números. Capaz que uno entra, pero en realidad es que el riesgo que hay atrás tiene que ser muy alto, porque si no, ¿por qué rendiría eso? Entonces, eso creo que es el tema más importante. Ahorrar, invertir, pero invertir de forma consciente, teniendo claro cuál es su objetivo. Y para empezar hay opciones súper simples, donde si uno está informado, puede arrancar a por lo menos obtener la inflación de una forma muy fácil y no necesariamente asumiendo más riesgo que con la caja de ahorro del banco, que capaz que es como el miedo de que bueno, la caja de ahorro está ahí. Y es una ilusión, como que la plata está ahí. Pero está estática, ¿no? Claro, está estática, pero en realidad no está ahí. No está claro. Exacto. No, está trabajando esa plata. Y el riesgo es que Uruguay se venga en bancarrota, más o menos, ¿no? Claro, o que pierda demasiado. Si vos tenés un bono de Uruguay, tus riesgos, obviamente los precios fluctúan, y ese es otro riesgo, que es las fluctuaciones. Sí. Pero básicamente, si vos tenés un bono de Uruguay y te lo vas a quedar hasta que venza, por ejemplo, te compraste un bono de Uruguay 2031 y vos tenés pensado quedarte hasta 2031 con eso, cumpliendo tu objetivo de que te pague una renta, que hoy en día está súper interesante. Sí. Tu riesgo es que el Estado uruguayo no pueda cumplir con sus obligaciones y que no pueda pagar esa deuda. Okay. Ese es el riesgo. Bien. En el corto plazo, obviamente va a fluctuar de precio y podrías tomar en cuenta que eso también es un riesgo, porque si justo tenés que salir a vender en un mal momento, capaz que estás vendiendo. Pero como te pasa con cualquier cosa, con un apartamento puedes tener que vender apresuradamente a mal precio. Bueno, hoy en día también está esto de las monedas virtuales. También. Que ahí está el tema de vender, comprar, tanto riesgo, rentabilidad. Eso está súper de moda. Da para hablar un ratazo, pero no, creo que es un buen acercamiento, por lo menos despierta el interés de la gente. Sí. Capaz que ahí lo que pasa es eso, es que la gente no sabe el riesgo que hay. No sabe el riesgo que hay atrás, que eso tiene una volatilidad terrible, entonces no te cumple el objetivo de cubrirte contra la inflación. Porque en definitiva, ¿vos qué sabés cuánto va a rendir una criptomoneda? Sí, no tenés ni idea. De hecho, nadie tiene ni idea. Es importante justamente esto que decís de que está bueno la rentabilidad que puedes tener,
pero hay que tener en cuenta también el grado de riesgo que hay justamente detrás. Totalmente. Y creo que da para muchísimo más. Nos quedamos sin tiempo, Juan, pero a ella lo habíamos tenido en el segundo programa, o en el primero. En el segundo. En el segundo fue. No, en el primero. En el primero fue, ¿no? Sí, También primero, ahí sí. Inaugurando la temporada. Nos quedamos sin tiempo, Juan, pero te agradecemos. La próxima seguimos. La verdad que muchísimo por eso. Él es economista y asesor financiero. Si quieren, bueno, justamente informarse un poquito más respecto a lo que Juan nos decía, también lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, @finanzasconjuani, que ahí, bueno, él va a estar explicando todo lo que refiere justamente a inversión, a la parte financiera y demás. Así que muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.